Papito Dios, papito hermoso, Señor amado, te damos las gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos estás permitiendo compartir. Amado Rey, te doy las gracias por este hermoso fin de semana que hasta el momento nos has permitido tener, dándote toda gloria, todo honor, Señor, toda honra, porque esta vida solamente la tenemos gracias a tu misericordia, Señor. Gracias a que tu amor, Señor, llega hasta lo más alto que puede llegar el hombre a conocer, Señor, porque la expresión de tu amor llega de tal manera que entregaste a tu Hijo en una cruz, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Por eso hoy, con gran regocijo, podemos decir en nuestro corazón, ya no soy esclavo del pecado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas, Señor, que has puesto en este grupo más que vencedores, Papito Dios. Gracias por las personas que escucharán en esta noche y en un futuro, Señor amado, esta hermosa enseñanza. La ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, guiándonos, Señor, instruyéndonos, reconfortándonos y exhortándonos, Papito Dios. Hoy, más que nunca, Señor, nos ponemos a tus pies, Señor. Nos humillamos ante ti reconociendo que tú eres el Creador, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Salvador. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada, Papito Dios. Gracias, Padre Celestial, por la vida que me has dado, Señor. Gracias por la oportunidad que me das y por permitirme ser tu Hijo, Señor. En el nombre de nuestro Padre Celestial, te bendecimos con toda bendición de lo alto y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, como les decía, es un gozo para mí, la verdad, esta enseñanza que nos trae el Señor. Muchos de ustedes de pronto ya sabrán cuál es el tema, pero para los que de pronto no saben, la enseñanza de la noche de hoy está enfocada en un tema que he venido trabajando el Señor en mi corazón y en varias enseñanzas que hemos tenido, y es referente a las sectas. En el día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar sobre una secta que nos ha impactado mucho, pero eso tenemos que revelarlo a la luz de la palabra. Hoy vamos a ver si lo que decimos referente a este, este culto, esta doctrina, estas personas que dicen ser cristianas, a la luz de la palabra sí lo son. Vamos a hablar sobre los testigos de Jehová. Muy posiblemente algunos o muchos, casi todos, habremos tenido algún contacto en algún momento con alguna de estas personas. Ahora, la idea de este estudio no es demigrar a ninguna persona como tal, ¿sí? Ni juzgar a la persona como tal, sino lo que vamos a hablar es sobre la doctrina, ¿de acuerdo? No nos queremos enfocar en la persona, sino en lo que se enseña. Si a la luz de la palabra lo que ellos manifiestan es bíblico, si a la luz de la palabra ellos tienen razón en lo que manifiestan decir. Por eso la enseñanza de esta noche está en forma de pregunta: ¿testigos de Jehová, secta o verdad? Ese es el título de nuestra enseñanza. Para comenzar, pues quiero decir que en Colombia es un grupo que ha sido muy seguido. Hay muchas personas en nuestro país que profesan y siguen la doctrina de este grupo de personas que se autodominan cristianas. Para empezar, amados hermanos, y para no sesgar nuestro estudio a como nosotros lo vemos y que de pronto lo que nosotros decimos que ellos piensan es un mero juicio de nosotros, voy a compartir con ustedes una serie de puntos que este grupo, eh, por decirlo así, religioso, espiritual, ya lo miraremos si sí lo son o no lo son, profesan. Voy a guiarme
de lo que está en sus redes sociales, en su página de internet. Nosotros no podemos entrar a juzgar a nadie y mucho menos hablar de algo si no lo conocemos, si no lo estudiamos a profundidad, porque es muy fácil juzgar, pero lo que tenemos es que evidenciar si verdaderamente ellos están regidos por una doctrina bíblica o si no. Entonces, amados hermanos, como ven, esta es la página de los testigos de Jehová. Ellos pues se presentan a sí mismos como cristianos. Vamos a ver algunos puntos muy rápidos para poder entrar a la enseñanza. ¿Listo? O sea, a la luz de la Biblia, lo que es o lo que no es. Entonces vemos que los testigos de Jehová, dicen ellos, nos esforzamos, estoy hablando de los testigos de Jehová, por practicar el cristianismo, miren, se denominan cristianos, que Jesús enseñó y que los apóstoles siguieron. Esto que está acá, ellos van a dar una serie de puntos, son más o menos 15 puntos, no los puedo tocar todos, pero solamente voy a nombrar algunos y los más representativos, ¿de acuerdo? Que fue lo que más me impactó. Lo primero es que ellos se refieren a Dios. Ellos hablan que ellos adoran a un único Dios verdadero, lo autodenominan el Altísimo y Creador de todas las cosas, pero lo llaman Jehová, de ahí su nombre, ¿no? Los testigos de Jehová. Ahorita les voy a explicar, ellos no comenzaron con este nombre, no, ellos comenzaron con otro nombre y más o menos sobre 1940, alrededor de estos años, ellos cambiaron ese nombre, pero yo ahorita se los voy a explicar. Ellos hablan sobre la Biblia. Hay que aclarar que la Biblia a los que ellos se refieren no es nuestra versión ni las diferentes versiones cristianas protestantes, que es de donde se despliega nuestra doctrina, sino que ellos tienen una Biblia, ¿sí?, en la cual se basan. ¿De acuerdo? Entonces ellos se basan en esa Biblia y aparte de eso, ellos estudian algo que se llama la revista Atalaya. La revista Atalaya es un medio por el cual ellos, entre comillas lo pongo, se edifican en el conocimiento de la palabra, según la Biblia que ellos mismos dan. Ellos hablan de Jesús. Ellos dicen que siguen las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Dice que le dan honra porque es su Salvador, pero miren algo importante, dicen que es el Hijo de Dios, pero dice que la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios todopoderoso, ni apoya la doctrina de la Trinidad. Fíjense en lo que ellos van diciendo. Entonces dicen, yo creo en Dios, dicen, yo creo en la Biblia, pero en mi Biblia, y creo en Jesús como el Salvador y el Hijo de Dios, pero como un ser creado, no como Dios mismo. Pero aún así dicen que siguen a Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esta, es que no sé cómo más denominarla, pero pues digamos que para mí es completamente una secta, nomás con estos 3 puntos que hemos visto. Cómo su doctrina está muy mal fundamentada a la luz de la palabra de Dios. Hablan de un reino de Dios, ¿sí?, como un gobierno celestial. Y dicen que no es algo que esté en el corazón de los cristianos, o sea, están anulando el Espíritu Santo. Anulan completamente. Para ellos eso es una fuerza, como ya lo veremos. Y este reino de Dios es donde pues, más adelante se van a cumplir algunas profecías bíblicas de las que ellos hablan. Se enfocan mucho en los temas escatológicos. Escatología, ¿qué quiere decir? El estudio de los últimos tiempos. Eso quiere decir escatología. Entonces ellos se basan mucho en eso. Ahora, ellos hablan de la salvación. Dicen que gracias al sacrificio de Jesús, las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte. Hablan de la fe. Fíjense cómo, o sea, es tan hábil esta secta en que empieza diciendo una cosa y a medida que van explicando su doctrina se contradicen, pero de una forma que no sea tan palpable esa contradicción. Porque dicen que ponen su fe en Jesús,
pero que Él no es Dios, pero que sí lo salva. O sea, ahí vemos el tema de las contradicciones, ¿no? Hablan de un cielo en donde en ese cielo está Jehová, o sea, Dios Padre, ¿sí? Jesucristo, que es el Hijo de Dios según ellos, pero como ser creado, no como Dios mismo, y los ángeles. Hablan pues de la tierra, hablan de la maldad y el sufrimiento, pero acá hay algo muy, muy importante. Bueno, ellos hablan de que efectivamente un ángel caído se rebeló contra Dios y que ese es el diablo o Satanás, ¿sí? Y que Dios ha permitido la maldad y el sufrimiento por un tiempo, pero que no dejará que continúe existiendo por siempre. Digamos que ellos mezclan temas del cristianismo protestante con las interpretaciones de ellos. Por eso es tan peligroso esto. Estas enseñanzas y esta doctrina es muy, muy, muy peligrosa por eso. Tienen una mezcolanza entre todo y nos lleva a equivocarnos muy fácilmente. ¿Sí? Hablan de la muerte y esto sí que es terrible. Esto es muy importante, amados hermanos. Miren, ellos dicen que cuando una persona muere deja de existir, que los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego. O sea, el infierno no existe. O sea que ¿a qué vino Cristo? Cristo no vino a nada, porque si el infierno no existe, ¿hmm? Hablan de la familia, hablan de una forma de adorar, que digamos que la persona que nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios ni con el Evangelio y llega a este tipo de lugares, claramente lo primero que se ve es deslumbrada, porque hablan de la oración, hablan de la familia, hablan de Cristo, hablan de la muerte de Dios. Una persona que nunca ha leído la palabra muy fácilmente puede dejarse llevar por estas doctrinas y por estas enseñanzas. Hablan de cómo están organizadas, se forman en congregaciones, ellos tienen su sede principal en Nueva York. Hay que tener muchísimo cuidado porque estas personas hablan de una unidad en donde todos hacen parte de ese cuerpo, ¿sí? Pero a la vez están ceñidos por una persona que es quien manda a todas. Ellos hablan de un amor sincero. Ellos hablan de que quieren hacer todo lo agradable hacia Dios. Ellos no admiten las transfusiones de sangre, porque para ellos esto no es permitido, según la palabra y su mala interpretación, ya lo veremos. Ellos hablan de una relación con los demás en donde dice que ellos están completamente de acuerdo en amar al prójimo, que fue lo que dijo Jesús, y lo citan, pero que ellos no se mezclan con absolutamente nadie, que los que están por fuera de este grupo van a ser condenados y que la condenación es no ser resucitados. Es que ellos tienen una mezcolanza bien importante. Quería leerles lo que ellos mismos plasman, en la página de internet. ¿Sí? Hay muchas más cosas, la verdad, para hacer este estudio me tomé un tiempo considerable para poderlo hacer, ¿sí? Y se encuentran muchas más cosas, pero vamos a intentar en este tiempo que queda poder explicar este tipo de doctrina que se enseña y pues decidir a la luz de la palabra y nosotros sí con la guía del Espíritu Santo de si sí es una secta o si verdaderamente ellos plasman la verdad de Dios en sus enseñanzas. Es muy importante, amados hermanos, y vuelvo y digamos que reitero esto, en el hecho en que nosotros no estamos en contra de la persona, por favor. No es que nosotros por el hecho de ver a un testigo de Jehová, entonces vamos a ir contra la persona, la vamos a maltratar y la vamos a injuriar y a decirle, es que usted es un pecador que está dando una doctrina que no es. No, no, no. Eso no es lo que quiere Dios.
Nosotros con amor, así como lo hacemos con todas las personas, debemos llegar al corazón por medio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ahora sí vamos a empezar la enseñanza sobre los testigos de Jehová. Como les dije, quería contarles una pequeña o decirles una pequeña introducción basado en qué, en lo que ellos muestran. Y ya ahora sí vamos a mostrar el estudio en sí. Entonces, los testigos de Jehová, amados hermanos, los testigos de Jehová se fundaron en el año 1879 con un señor que se llamó Charles Taze Russell. Este señor nació en el año 52, 1852, oiga bien, 1800, hace casi 200 años, ¿sí? Y murió en el año 1916. Este hombre, amados hermanos, tuvo una serie de conflictos espirituales. Inicialmente, su papá era protestante y su papá tenía un problema, y es que estaba bastante adoctrinado con otra secta que se llama los Adventistas del Séptimo Día, que más adelante, si el Señor lo permite, en otra enseñanza, en otro audio, vamos a aprender de ellos también. Entonces, él se vio fuertemente inclinado a seguir esas enseñanzas y estaba en una búsqueda, este hombre, de una libertad espiritual que en donde se encontraba en ese momento no la pudo hallar. Entonces él comenzó a estudiar, empezó a estudiar la Biblia por su cuenta y a tener, según él, una serie de revelaciones que le permitió llegar a escribir muchos escritos, valga la redundancia, o libros o comentarios de la Biblia, pero no estaban basados en teología, sino que se basaban en la comprensión de él y de las sectas que él seguía. Entonces, ¿qué enseñó este hombre? Lo primero que él enseñó es que los tiempos de los gentiles terminaron en 1914. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Miren, para estas personas, este año de 1914 es básico, importantísimo y crucial. Ya al desarrollo de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta cómo estas personas se equivocan por llevar cuentas en fechas que no deben hacer y por hacer cálculos que no deben hacer. Entonces este hombre decía que el tiempo de los gentiles iba a terminar en 1914. Yo quiero comentarles algo, qué es eso del tiempo de los gentiles para que ustedes entiendan y comprendan. Los tiempos de los gentiles, hablando bíblicamente, identifica la era que va desde el cautiverio de Israel en Babilonia, que fue más o menos sobre el año 586, comenzó en el 605, pero Nabucodonosor se llevó fuertemente a todos en, 1580, en el 586, perdón, antes de Cristo, en Babilonia. Ahí comienza bíblicamente ese tiempo de los gentiles y tiene que ver mucho con Israel. Es el tiempo en que los gentiles han pisoteado, han maltratado, han matado al pueblo de Israel. Y bíblicamente la palabra nos dice que este tiempo de los gentiles va a terminar con el reino milenario del Señor Jesucristo. Eso lo aprendimos por allá en Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 1 al 6. Entonces, este tiempo será hasta que esto ocurra, pero ellos dicen que no, que ese tiempo de los gentiles se terminó hasta 1914 y que de ahí para adelante vino un Cristo que no lo vieron, pero que es invisible, pero que es Cristo y que está gobernando actualmente. Entonces miremos
Ya vamos viendo la mezcolanza que se está haciendo, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la palabra respecto a eso? Respecto al tiempo de los gentiles, que es lo primero a lo que este hombre se refiere. Entonces, dice Lucas, y si vamos al capítulo 21, versículo 24, este capítulo 21, todo el capítulo nos habla sobre las señales antes del fin. Los apóstoles le preguntaron al Señor diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas sucedan? Entonces el Señor durante todo este capítulo les describe ciertas cosas que van a suceder. Y en el versículo 24 dice, y caerán a filo de espada. Se está refiriendo a la nación de Israel. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, o sea, maltratada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese es el tiempo de los gentiles que les acabo de escribir, lo que está diciendo la palabra. Para que ustedes puedan profundizar un poco más hasta qué momento llegará ese tiempo de los gentiles y cómo se va a desarrollar el reino milenario, los invito a que lean Apocalipsis 20, de los versículos 1 al 6, o que escuchen el audio de Apocalipsis. Muy pronto esta semana, con la ayuda de Dios, subiremos los videos semanalmente a nuestro canal de YouTube para que los puedan ver. Pero recordemos que Israel, amados hermanos, para los que no saben, y un poco de historia, Israel volvió a ser nación en el año 1948, el 14 de mayo de 1948. ¿Por qué y cómo así que Israel volvió a ser nación? Pues amados hermanos, resulta que después de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección y ascensión, sobre el año 70 de nuestra era, entonces los israelitas fueron exiliados, fueron expulsados de Israel, de Jerusalén, en el año 70 por el emperador Vespasiano y su hijo Tito, que destruyeron el templo. Eso fue una profecía que dio el Señor Jesús, también ahí en el libro de Lucas, lo pueden encontrar. Entonces, en 1948, por las Naciones Unidas, declaran nuevamente que ese lugar que estaba siendo ocupado por los palestinos, ese lugar no era de los palestinos, sino que era de Israel. Y todo este tiempo, ese tiempo que duró casi 2000 años, más o menos 1900 años, que duró Israel esparcido por todo el mundo. Por eso encontramos judíos en todo lado, hay judíos colombianos, ecuatorianos, venezolanos, ¿sí? Pero su raíz viene de los judíos, es por esto, es por esa diáspora, eso se llama una diáspora. La diáspora judía, el exilio judío viene desde el año 70 y terminó entre comillas en 1948. ¿Por qué digo entre comillas? Porque todavía el pueblo de Israel completamente no se ha devuelto a su nación. Están llamando nuevamente a que todos los israelitas se devuelvan, pero todavía no lo han logrado. Actualmente el pueblo de Israel está en más o menos unos 6, 7 millones de habitantes, pero es el pueblo de Dios y ustedes podrán mirar el pueblo de Israel y el pueblo de Israel es una potencia mundial. ¿Por qué? Porque están guiados de la mano de Dios. Les han hecho de todo, el diablo ha querido hacer de todo para destruirlo y no ha podido. Entonces, Israel es un punto básico para los testigos de Jehová, porque ellos mal enfocando la profecía, dijeron que en 1914 iba a venir todo este cambio por medio de la venida de Cristo. Eso fue lo que empezó a enseñar este hombre, Charles Russell. Lo segundo que él enseñó es que en 1915 todos los gobiernos del mundo actual serían disueltos y derribados. Miren lo que él se puso a hacer y es algo que nosotros como creyentes y cristianos no podemos hacer. Y es dar fechas.
Nosotros no podemos decir eso y a ponernos a hacer cálculos y jugar a que somos numerólogos y astrólogos y eso no se puede hacer, porque nadie sabe el momento ni la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que se han atrevido a dar una fecha, todos han quedado en vergüenza. Y todos, amados hermanos, han fallecido. Todos. Ahora, ¿qué más enseñó este hombre? Que en 1914 todas las iglesias serían destruidas. Que la batalla del Armagedón sería en 1915. Ustedes sabrán que la batalla del Armagedón se dará cuando todas las naciones se reúnan contra Israel y cuando vayan y peleen contra el ungido de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, y que van a pelear contra Él, pero el Señor los derrotará. Una vez terminado el Armagedón, viene el reino milenario, que es donde reina el Señor Jesucristo. Pero esta persona dijo que no, que eso sucedía en 1915. También dijo que en 1914 la Iglesia Católica se acabaría. Estamos al 2020 y eso no ha pasado. En 1914, que marcaría el fin del mundo en el sentido de que el orden social y político pasaría. Pero nada de eso ha pasado. O sea, nada de lo que este hombre dijo y profetizó, y lo pongo entre comillas, se ha cumplido. Pero bueno, yo les estoy hablando de un hombre que ya no existe. Tengo que hablarles de lo que dejó desafortunadamente el pensamiento de este hombre. Entonces vamos a hablar ahora sobre la doctrina de los testigos de Jehová. Lo vamos a tocar en 10 puntos. Es muy importante, amados hermanos, que ojalá pudiesen tener ustedes una hoja y pudieran anotar, porque les voy a dar muchísimos versículos. Muchísimos. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que demostrar con la palabra suficientemente que esta doctrina es falsa. Lo primero, la Biblia. ¿Cómo ven ellos la Biblia? Ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Entre eso no diferimos en nada. Pero ¿qué dicen? Que su versión es la única que vale. ¿Cómo se llama la versión de ellos? Se llama versión Nuevo Mundo. Y que todo lo que está por fuera de esa versión y de la revista Atalaya no sirve para nada. Entonces mire cómo mezclan documentos que no son bíblicos para defender sus creencias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A medida que yo vaya tocando un punto, voy a dar el punto de vista de ellos y el punto de vista de la Biblia, de nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que no es que venga que yo le digo a usted solito y que usted es el ungido de Jehová, que es que David venga para acá, que usted es el que yo escogí para darle nueva revelación. No, Señor. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién da la profecía? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que inspiró toda la Biblia? El Espíritu Santo. Pero para ellos, vuelvo y les digo, el Espíritu Santo no existe como nosotros lo vemos. Para ellos el Espíritu Santo no es una persona, no es Dios. Por eso el segundo punto está basado en la Trinidad. Entonces ellos niegan la Trinidad. Y aquí sí que les voy a dar versículos. Porque ¿qué dice la palabra de la Trinidad? Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos, plural, hagamos. No dijo voy a hacer, no, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen,
A su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos, plural, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Acá está hablando de la torre de Babel. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y de aquí se pegan ellos. Dicen, mire, Jehová uno es, no son tres. Pero es que nosotros no tenemos tres dioses. Lo que pasa es que Dios se manifiesta de tres maneras diferentes siendo Dios. Esto ya lo hemos explicado en varias oraciones. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, pero David, usted solamente me ha dicho versículos del Nuevo Testamento. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? Isaías 6:8. Bueno, aunque Génesis claramente es del Antiguo Testamento. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mire cómo habla. Dios habla en plural. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, habla el profeta. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, miren, Cristo, Espíritu, el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Miren la Trinidad. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo, Espíritu y Dios. Aquí nosotros podemos ver que la Trinidad bíblicamente sí es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero entonces ellos dicen, no, es que Cristo no es Dios. Ellos niegan eso. Entonces yo tengo que demostrarles bíblicamente que sí. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Y qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él, o sea Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Les voy a dar solamente los versículos. Juan 5:18, Juan 8:58, Juan 10:30, Juan 3:16, Tito 2:13, Primera de Juan 5:20, Apocalipsis 1:8, Isaías 9:6. Este último sí lo voy a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ellos siguen diciendo, me están preguntando la cita de Timoteo. La cita de Timoteo es Tito 2:13. Esa es la cita. Y la de Timoteo es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Entonces, amados hermanos, ellos dicen, no, es que Cristo no es Dios. Ya les acabamos de demostrar que sí es Dios.
Pero se mantienen y dicen, no, mire, es que Cristo no es Dios porque Cristo no resucitó corporalmente y tampoco ascendió al cielo. Pero es que la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, Cristo resucitó no solo en espíritu, sino en cuerpo físico, ya que sus discípulos lo vieron físicamente. Habló con ellos y comió con ellos. Les voy a dar la cita. Tengo 4 pasajes, pero les voy a dar solamente las citas. Mateo 28 del 1 al 10. Marcos 16 del 1 al 8. Marcos 16 del 12 al 13. Juan 20 del 11 al 29. Y voy a leerles una pequeña. Juan 21 del 1 al 4. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Esto que está relatando Juan fue después de su muerte. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea, ¿cuántos? 7. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Dentro de las citas que les di, ahí van a encontrar la cita cuando se le aparece el Señor a María Magdalena, cuando el Señor se aparece en el camino a las 2 personas, cuando María estaba llorando en el sepulcro y se le aparece, cuando María Magdalena estaba también ahí en el sepulcro desde el punto de vista de Mateo. Entonces tenemos muchas citas donde se evidencia. Adicional, el Señor Jesús cenó con ellos, comió con ellos. Acuérdense del discípulo incrédulo, ¿no? Pero ellos siguen diciendo no, no, no. Entonces, el quinto punto es que ellos niegan la venida visible y literal de Cristo. Recordemos que ellos ven a Cristo como creado, no como Dios. Eso lo vimos en la misma página de ellos. Creen que Cristo vino en 1874 y que comenzó a reinar en forma visible a partir de 1914. Imagínense. Entonces aquí es donde empieza la idolatría, una cosa terrible, porque empiezan a darle poderes y empiezan a blasfemar y a decir cosas que no son. Muy bien, pues la palabra dice, ¿no? Que vendrán esos falsos profetas, falsos maestros, diciendo que aquí está el Cristo, que yo soy el Cristo, y eso es mentira, así no será. Porque así como el relámpago que viene del oriente al occidente, así será la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario a lo que ellos dicen. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a la venida del Señor Jesucristo? Vamos a hablar Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ellos dieron fechas y por eso quedaron en vergüenza, pero aún así ellos se sostienen en eso, es increíble. Juan 14, el 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, que lo hemos estudiado hasta el cansancio. El arrebatamiento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miren cómo va a venir Cristo, amados hermanos. Cuando Cristo venga, se va a llevar a la iglesia. Y cuando ponga sus pies en la tierra, en el monte Sinaí, en el monte Oreb, será el Armagedón, será el juicio. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo no he visto que nadie haga lamentación por eso. Claramente estas personas están adoctrinando a personas que jamás han leído el Evangelio. Niegan la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Para ellos el Espíritu Santo es una fuerza, el poder activo del Todopoderoso Dios, o sea, es una energía, pero no es una persona. Miren, el Espíritu Santo a nosotros nos habla. Hechos 5, versículo 3 al 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y a quién le había dicho anteriormente que estaba mintiéndole? Al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Mateo 10:20 nos describe cómo el Espíritu Santo oye. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Está hablando del creyente. El Espíritu Santo guía, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y el que me parece a mí más importante, el Espíritu Santo ama. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Además, el Espíritu Santo es omnipotente, omnisciente y omnipresente, los atributos que solo tiene Dios. ¿El Espíritu Santo no es una persona? Claro que sí, ¿cómo que no? Pero se siguen marcando y sosteniendo en su doctrina, a tal punto que dicen que el castigo eterno para las personas malos no existe. O sea, que los malos no van a tener ningún castigo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso es que tienen tantos seguidores. Porque el hombre quiere solamente escuchar lo que ellos quieren. Porque la palabra de Dios dice la palabra que les dará comezón de oír. Amado hermano, tú que me escuchas, si tienes comezón de oír la palabra, tienes que mirarte. Porque si tienes comezón de estudiar las escrituras, de no querer escuchar, como que eso no es conmigo, puedes de pronto estar siendo guiado por alguna mala doctrina. Pero ¿qué dice Mateo 25:46 respecto a esto? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20 del 10 al 15? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Esto será al final del milenio. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El versículo 15 de ese mismo pasaje dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego.
O sea, hermano, si tú crees que muriendo se acaba todo, estás muy equivocado. Ese es el engaño de Satanás, hacerte pensar que con el solo morirte se acaban las cosas. Ese es uno de los engaños más astutos que ha hecho Satanás. O sea, pequemos hasta donde más nos da, que igual nosotros morimos y ya se acaba todo. ¿Cómo no? La palabra es muy explícita, amados hermanos. Hay un infierno y ahí se paga todo lo que hicimos si no nos arrepentimos. Ahora ellos, aparte de esto, niegan la obra expiatoria de Cristo, niegan la cruz. Ellos dicen que lo que le pasó a Cristo fue solamente para Adán, pero es que la Biblia no dice eso. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente Cristo. Por gracia sois salvos. Punto 9, ya casi llevamos llegando al final. Ellos dicen que cuando el hombre muere, su alma deja de existir hasta la resurrección. Entonces miren esta doctrina tan desfasada. Ellos dicen que el hombre, o sea, tú y yo, amados hermanos, somos un alma. O sea, esto que vemos es un alma. Y que el hombre en sí no tiene alma. Que por eso al morir está completamente en estado de inconsciencia hasta la resurrección. ¿Se acuerdan que les dije que las doctrinas de ellos y las enseñanzas se contradecían una de la otra? Porque están diciendo que cuando la persona muere, ahí se acaba todo, pero acá están diciendo y están hablando de una resurrección. ¿Mm? Esto es lo que ellos llaman en su doctrina el sueño del alma. Pero es que eso no es lo que me dice la palabra. La palabra en Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál alma? O sea, Dios nos creó con cuerpo, con alma y espíritu, no un alma, no nos creó un alma. No, somos completos a su imagen y semejanza. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esto fue en Getsemaní, antes de ser crucificado. Podemos ver la parábola de Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro. Lucas, eso está en Lucas 16, es un poco extenso, por el tiempo no lo puedo leer, pero les dejo la cita para que lo lean y lo evidencien. Estas son unas de las citas más fuertes, amados hermanos, donde se evidencia, primero, que la muerte sí existe, que después de la muerte sí sigue algo y que vas o al infierno, que anteriormente se llamaba el Hades o el Seol, o te vas al cielo, que en este pasaje lo describen como el seno de Abraham. Y el último punto, amados hermanos, es que ellos dicen, ustedes recordarán que en Apocalipsis, cuando lo estudiamos, nosotros conocimos sobre el pueblo redimido, los israelitas, los 144,000 que predicarán la palabra en el tiempo de tribulación, ¿no? En esos 7 años. Pero ellos dicen que los testigos de Jehová son esos 144,000. ¿Cómo lo dicen? Mire, ellos dicen que después de la muerte de Cristo, esos 1900 años, Cristo ha estado juntando a ese rebaño. ¿Sí? O sea, que todos los que murieron hasta antes de 1914, ¿se acuerdan de esa fecha? Que antes de 1914, todos los que murieron y fueron testigos de Jehová, ellos ya están con Dios. Pero que después de 1914, Cristo vino de forma invisible y que en 1918 Cristo entró en el templo, o sea, en el templo de ellos,
y resucitó a algunos muertos, imagínense lo que dicen, para conformar el rebaño de los 144.000. Y que esa profecía ya está cumplida. ¿Mm? Amados hermanos, ¿por qué decimos que es una secta? No solamente porque claramente a la luz de la palabra están equivocados, sino porque una secta está más allá de lo que ellos dicen en su página. Hay una parte en su página donde ellos dicen que mucha gente los critica diciendo que son una secta, pero ellos definen una secta como un movimiento político, como un movimiento que está apartado. Evidentemente están apartados, pero del Espíritu Santo de Dios. Entonces voy a recordarles aquí en un minuto qué es una secta. Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideología concreta que representa una sección o un sector que se desprende de un conjunto más amplio o que se ha salido o se ha separado de ahí. Pero ¿cuáles son las características de esas sectas? Es un grupo encabezado por un líder que es la divinidad o un elegido por ella. ¿Se acuerdan de Charles Russell? Pues ahí está la divinidad. Tienen una estructura vertical y totalitaria en donde la palabra de los dirigentes es dogma de fe. Recuerden que si la gente no hace lo que sus líderes dicen, pues son expulsados. Exigen adhesión total al grupo y exigen romper todo lazo social. Fue lo que leímos. Viven en comunidades cerradas o en total dependencia del grupo. Suprimen las libertades individuales y el derecho a la intimidad. Estas personas no tienen intimidad. Controlan la información que llega hasta sus adeptos. La manipulan a su conveniencia. Utilizan sofisticadas técnicas de meditación, anulando la voluntad de sus adeptos. Propugnan un rechazo a la sociedad y sus instituciones son todos sus enemigos. Ellos dicen que no, pero dicen que si tú no eres un testigo de Jehová, pues lástima, no hay otro camino. Cuando Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sus actividades primordiales son recolectar dinero y proselitismo. ¿Recuerdan qué es proselitismo? Ganar adeptos. Eso es lo que les interesa. Y bajo presión obtienen el patrimonio personal de sus adeptos. Claro, comprobar estos dos últimos, amados hermanos, es muy difícil. El proselitismo, el recolectar dinero y el quitarle el patrimonio a sus adeptos. Eso es muy difícil de comprobar. Pero yo aquí les estoy diciendo las características de las sectas. Puede que no tengan todas las características, pero de un 100% sí tienen por lo menos el 90%. Entonces, amado hermano, tú decides si es o no es una secta a la vista, a la luz de la palabra de Dios. Pero como les dije desde el inicio, amados hermanos, y para terminar, esto no es para condenar a las personas. Esto es para que cuando tú te encuentres con una persona que esté guiada por esta doctrina, tú tengas bases bíblicas y no solamente decirles que eso no es verdad, de por qué está equivocado. Estas personas conocen muy bien la palabra, pero su palabra, la versión de su palabra, no la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si yo no conozco la verdad, si yo no leo la Biblia, pues hermanos, estas personas son muy convincentes y perseverantes. Miren, tienen algo que no tienen nosotros, que no tenemos nosotros, desafortunadamente los cristianos. Y tiene que ver mucho con el reto de Daniel que les envié hace unas horas. Y es que no somos esforzados, mientras que ellos sí. Ellos se paran todo un día, llueva, haga sol, con su traje, pulcros y limpios, porque nunca he visto uno sucio. Y comparten la palabra, cosa que no hacemos nosotros. Entonces fíjense que yo no puedo juzgar a la persona. Yo tengo que mirar es a la luz de la palabra si lo que la persona me dice es verdad o no. Estas personas tienen muchas cosas buenas,
y debemos tomar es lo bueno. Esas enseñanzas claramente no, pero esa forma en que se dedican a hablar, a referirse hacia Dios, hacia Jehová, eso no lo hacemos ni nosotros. Ese amor con que lo hacen, están mal enfocados, hermanos, así como nosotros cuando estábamos en el trago o en la laxivia o en la homosexualidad o bueno, yo qué sé, en cualquier pecado. Así mismo, debemos ayudar a que si algún día Dios nos pone una persona de estas, nosotros sepamos cómo hablarles con amor para que lleguen a los pies de Cristo, de ese que dicen que no es Dios. Amados hermanos, esta era la enseñanza del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de bendición, que hayan podido ser edificados, así como lo he sido yo. Padre Santo, te damos las gracias, te bendecimos, Papito Dios. Te honramos, te exaltamos y reconocemos, Señor, que tú eres un Dios trino, Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Señor. Un solo Dios que se manifiesta, Señor, en maneras, de tres maneras diferentes. Gracias, Padre, por lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Porque tú no lo hiciste por Adán, tú lo hiciste por cada uno de nosotros, para el perdón de los pecados y que tengamos vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a nuestros hermanos y oramos por los que están en una doctrina que no es la que tú has enseñado. En el nombre de Cristo, amén y amén.